enseñaba. Jesús enseñaba con autoridad. Las enseñanzas de Jesús eran diferentes. Las enseñanzas de Jesús no eran comunes, eran convincentes. Las enseñanzas de Jesús tenían poder. Yo me imagino que muchos decían en esos días que Jesús era prepotente, porque él enseñaba con autoridad. Tal vez decían que Jesús era un sabelotodo, porque él enseñaba con autoridad. Jesús caía mal, porque Jesús enseñaba diferente. Porque en esos días los religiosos se basaban de acuerdo a las enseñanzas de sus antepasados y casi que los tenían como ídolos, y muchos de sus antepasados no enseñaban lo correcto. Y al Jesús venir y enseñar lo correcto, obviamente caía mal. Y hoy en día es igual. Cuando alguien enseña diferente a lo que están acostumbrados a oír, caen mal, prepotentes y muchos otros nombres que los llaman. Amén. Pero me gustan esas dos escrituras, me gustan porque la palabra es específica, que Jesús, la gente se maravillaba, la gente estaba asombrada porque Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas, los religiosos. Amén. Pequeño preámbulo. Vamos ahora al tema. Somos leprosos. Déjenme hacerles un panorama. Jesús estaba en la montaña, Jesús enseñaba, la gente se maravillaba, la gente, ya Jesús terminó y dio su amén, gloria a Dios, y bendijo a todos. Y ahora Jesús está bajando de la montaña. Un pastor que da un mensaje glorioso y la gente grita y la gente se conmueve, el Espíritu Santo se mueve y toca, y terminó su sermón y va a bajar de la tarima donde está el púlpito. Enseñanza, pastores, enseñanza, humildad. Leamos versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando descendió del monte, lo siguieron grandes multitudes. Cuando Jesús descendió del monte, le siguieron grandes multitudes. Mucha gente le siguió. Le siguieron porque enseñaba con autoridad. La gente estaba sedienta de ver a este Jesús, que unos decían que era un brujo, otros decían que era un bastardo, otros decían que era un farsante. Bueno, ¿qué no dijeron de Jesús? ¿Qué no dijeron de Jesús? Y quiero que ustedes, los siervos de Dios que están sentados hoy en sus casas, quiero que entiendan que no importa lo que digan de ustedes, no importa si los difaman, no importa lo que hagan. Jesús dijo que el siervo no es más grande que el maestro. Me persiguieron a mí, me difamaron a mí, me odiaron a mí, me escupieron a mí, a usted también le va a pasar lo mismo. Seamos como Pablo. Pablo dijo que él se gloriaba sufrir como sufrió Jesucristo. Se gloriaba. Amén. Entonces,
Jesús bajó de la montaña y lo siguió gran multitud. Pastores, tenemos que entender que cuando hay grandes multitudes, todos tienen un propósito diferente. Las intenciones de grandes multitudes son variables, múltiples. Así que nadie es un billete de $100 o euros para caerle bien a todo el mundo. La multitud seguía a Jesús. Y sabemos que unos lo seguían persiguiéndolo para atraparlo en algo, para difamarlo, para hablar mal de él, para informarle, para tirarle sal, como dicen allá en el norte. Pero le seguían. Amén. Veamos lo que pasa. Bajó la multitud, bajó la montaña, la multitud lo seguía, y de repente, el acontecimiento del siglo. Amén. Veamos. Y he aquí un leproso se acercó y se postraba ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Aquí viene el glorioso Jesús bajando la montaña y llega un leproso. Y no solo llega el leproso, pero se postra ante Jesús y le dice: Señor, si puedes, me puedes limpiar. Yo no sé si ustedes saben lo que es un leproso. Vamos a ver lo que decía, lo que dice la Biblia en esos tiempos de un leproso. Levíticos capítulo 13. Levíticos capítulo 13, para más o menos informarles. Levíticos capítulo 13. 13. Y leamos el versículo 44, 45 y 46. Leámoslo despacio, haciendo énfasis para que la gente sepa lo que es un leproso. 45 y 46. 44, 45 y 46. Levítico capítulo 13. Versículo 44, 45 y 46. Amén. Él es un hombre leproso, está impuro. El sacerdote lo declarará impuro. Tiene la llaga en su cabeza. Los vestidos del leproso que tenga la llaga estarán rasgados y su cabeza desgreñada. Se tapará hasta el bigote y pregonará: impuro, impuro. Permanecerá impuro todo el tiempo que tenga la llaga. Siendo impuro, morará solo. Su morada estará fuera del campamento. Un leproso era una persona indeseable. Las escrituras dicen que tenía llagas. Las escrituras decían que su vestimenta era, recuérdense de Napú, que decían, ¿cómo le decían a Napú? Alambrito, no sé, vestidura toda rota. Un leproso tenía la piel que se le caía, la piel pegada a su vestimenta. Tenía que tener yo le digo bozal, ¿cómo lo llaman a esos que andan ahora por ese virus que anda por ahí? Un tapabocas. Un tapabocas. Tenía que andar eso. Y tenía que anunciarse que es leproso.
tenía que gritar: inmundo, 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 y para que todo el mundo sepa que él es leproso. Nada más les estoy enseñando para que entiendan lo que es un leproso. Venía esta gran multitud con Jesús. El glorioso Jesús dio un sermón increíble. Se maravillaba la gente. Y Jesús baja de su gloria, baja de la montaña, como el pastor baja del púlpito después de una gran prédica. Y cuando baja, se topa con una persona indeseable, una persona prohibida. Los leprosos tenían que estar afuera de la ciudad. Pero para que ustedes sepan que este pasaje va de acuerdo en lo que predicamos la semana pasada: creí, por lo tanto hablé. Este leproso sabía que si él entraba ahí, lo iban a apedrear y lo iban a matar, porque nadie se quería contaminar con la lepra. Se tenía que mantener aislado. Aislado, leproso, aislado. Pero este leproso creyó lo que él oyó de Jesús. Y él dijo: yo creí, por lo tanto voy a hablar con el Rey de Reyes. Amén. Entiendan la situación aquí. Este leproso, toda su vida, de su plaga, fue despreciado. La condición psicológica de este leproso, su mentalidad, de acuerdo al trato de su prójimo, estaba en el suelo. Pero este leproso oyó de un tal Jesús y dijo: me han insultado, me han hecho de todo, no hay nada que pueden hacerme ahora que no vale la pena en cambio de mi salvación. Y hay muchos leprosos en la calle. La sierva me estaba diciendo que ella habló con Richard. Todos conocen a Richard. Richard vino a pedirle un colón, 2 colones, un fresco. 100 colones para un fresco. 100 colones para un fresco. Y ella le dijo: Richard, ¿usted está seguro que quiere esos 100 colones para un fresco? Algo así me dijo. Pero la cosa es que Richard le dijo que él está cansado de estar en esa condición. En otras palabras, Richard estaba cansado de ser un leproso. Está cansado de ser un leproso. Los que conocemos a Richard sabemos que Richard lleva más de 30 años en esas condiciones. Yo en el 96 me fui. Richard tenía 8 o 10 años de estar en esa condición. Fui a la prisión, 12 años, salí. Llevo 12 años de salir. Richard todavía está en esa misma condición. En una condición de leproso.
Pero Jesucristo bajó de la montaña. Jesucristo, el que todos alababan, el que todos lo seguían, los reyes querían verlo, los fariseos, los saduceos, los escribas, todos querían tener un encuentro con Jesús. Y este leproso, porque hay leprosos orgullosos, hay leprosos orgullosos, y no crea que hoy un leproso tiene que estar en esa condición para ser leproso. Un leproso hoy es todo aquel que está sin Jesús en su vida. Ese es un leproso hoy. Hay leprosos con títulos médicos, hay leprosos ingenieros. Y ahorita vamos a ir a pasajes para que ustedes vean que en esos tiempos también habían leprosos titulados, llenos de lepra, y piensan que son mejores que los otros porque tienen un título. Pero ante los ojos de Dios, si usted no tiene a Cristo en su vida, eres leproso o leprosa. ¿No lo crees? Ya vas a cambiar el canal, cámbielo. Leproso, leprosa. Un título no te quita la lepra. Lo único que te quita la lepra es la confesión de Jesucristo, que trae salvación a su vida. ¿Sabía usted que Jesucristo viene pronto? Amén. ¿Creen ustedes que estos acontecimientos son mera casualidad? ¿No entienden que las escrituras se están cumpliendo? ¿Que las profecías avanzan rápidamente? Pero Jesús bajó. Y las santas escrituras, no yo, dicen que un leproso se le acercó, se postró y le hizo una petición. Lea el versículo 2 de nuevo, porque tal vez se olvidaron lo que dice ese versículo, pero tengo que dar énfasis para que entiendan los niños de lo que estoy hablando. Y he aquí un leproso se acercó y se postraba ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Hice ese énfasis del leproso para que ustedes vean. En ese tiempo un leproso era despreciado. Y vean lo que pasó. Versículo 3. Y extendiendo la mano lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante fue limpiada su lepra. Las escrituras dicen que Jesucristo enseñaba con autoridad. Los que hemos leído y seguido la historia, la enseñanza, la vida de Jesucristo, sabemos que Él no discriminaba. Amén. Toda esa gente, toda esa multitud que seguía a Jesús, cuando el leproso vino, si ustedes han estudiado un leproso, lo que es un leproso en la Biblia, que tenía que estar a 2 kilómetros de la ciudad, porque nadie quería tocarlo ni contaminarse. Entonces, cuando este leproso vino, antes de que él llegara donde Jesús, la multitud lo dejó solo. Me imagino que hasta los mismos discípulos. Quiero que entiendan lo que está pasando. Cuando leemos la Biblia tenemos que irnos donde pasó eso para entender lo que está pasando. Nadie quería ser tocado por un leproso. Nadie tocaba a un leproso. Y las escrituras dicen que Jesús, por más leproso que era,
cuando vino en reverencia, con un corazón puro y honesto, se le arrodilló, se postró y con sinceridad le dijo: Señor, si usted me quiere sanar a mí, un leproso, yo sé que usted puede. Las escrituras nos enseñan que inmediatamente Jesús puso su mano sobre él y lo sanó. Lo maravilloso de esto es que Jesús sabe jugar con las emociones y con la mentalidad de la gente. Porque Jesucristo podía decir: eres sano. Inmediatamente se era sanado. Pero como toda esa multitud de cobardes, hipócritas, se fueron de él, querían ver lo que él hacía, los escribas, los fariseos, para acusarlo, Jesús lo tocó y dijo: eres sano. Y yo me imagino que Jesús volvió a ver: ¿y qué? Pues, sí, ¿qué? Lo toqué. ¿Entienden lo que está pasando aquí? Ustedes están entendiendo lo que está pasando. Jesús no tenía que tocarlo, pero como Jesús venía a enseñarlos, porque hay una batalla en su mente. Usted quiere caminar en el Espíritu. Lo que su cabeza le dice que haga, hágalo contrario. Y esas son las enseñanzas que la gente hacía. Y siempre cuando Jesús hacía un milagro así, vea lo que Jesús le dijo a él. Versículo 4. Entonces Jesús le dice: mira, no lo digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En otras palabras, Jesús dijo, cuando Jesús le dijo: mira, no le diga a nadie, por favor, si una multitud lo estaba viendo, él no tenía que decirle a nadie. En otras palabras, rápido, vaya donde el sacerdote, que es el que tiene que decir, dar la última orden, porque ellos son los que únicamente pueden certificar que está. Vaya, dígales que ese loco, ese brujo Jesús te tocó y que está sano, para que ellos vean quién soy yo. ¿Habían entendido esas escrituras así? Pues gloria y gracias a Dios que hoy lo está entendiendo. Y ¿sabe lo que me alegra? Que mis nietos están entendiendo esto. Y mis nietas están entendiendo esto. ¿Verdad, Gabriela? Amén, aleluya. Caleb. Vayamos a Yahim y Gigi también, para que no se pongan celosos. Vamos a, bueno, y Sparko también, que lo está viendo, se va a poner celosa, mi hija también, a todos. Vamos, ya vimos este leproso y este tipo de leproso. Quiero que vayamos a ver un leproso orgulloso, un leproso con título, pero leproso. Vamos a ver. Segundo de Reyes, capítulo 5. Segundo de Reyes, capítulo 5. Amén. Vamos a empezar en el versículo 1. Y vamos a ver otro tipo de leproso. Que alguien creyó y habló. Y porque esa persona creyó y habló, ese leproso se sanó. Pero veamos este tipo de leproso orgulloso. No necesita de Dios. Ya tengo mi título y
tengo mi casón y mi chunchón y mi ton. Leproso. Todos somos leprosos. Naamán, capitán del ejército del rey de Siria. Según de Reyes, para los que acaban de sintonizar, el Espíritu me está diciendo, capítulo 5, empezando en el versículo 1, el Viejo Testamento. Naamán, capitán del ejército del rey de Siria, era un hombre muy estimado por su señor, porque por su intermedio Yahweh había dado victoria a Siria. Era además valeroso en extremo, pero leproso. Oigan, ustedes están oyendo la descripción de Naamán. Naamán era un general grande. Jehová le dio la victoria a él. Y le dio salvación a Siria por medio de él. El hombre era grande, un general. Yo me imagino que era general de 5 estrellas, lo máximo. Pero las escrituras dicen que a pesar de indiferentemente a todo su rango, su título, era leproso. Era leproso. Con toda su grandeza, era leproso. Yo sé que ahorita hay futbolistas de primera división y legendarios que están viendo este programa. Amén, gloria a Dios. Hay médicos que están viendo este programa, ingenieros, especialmente ahora que están en cuarentena. Muchos habían oído este programa, pero no tenían el tiempo para verlo. La gloria sea para el Señor Jesucristo. Gloria a Dios que les dio tiempo para que lo vean, especialmente hoy. Naamán era grande, era un general con título, dinero, con autoridad. Y la escritura dijo, pero era leproso. Si no has confesado a Jesucristo, ante los ojos de Dios eres leproso. Seguimos. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Quiero que entiendan esto. Esta muchachita la llevaron cautiva. Esta muchacha tenía el derecho a estar a la amargada. Esta muchacha tenía el derecho de odiar a los sirios. Esta muchacha tenía el derecho de odiar, de desearle el mal a todos los sirios. A ella se la llevaron cautiva. Y era una empleada social en la casa de este general Naamán. Pero ella había oído, había leído y había creído en Jehová, Adonai, el Dios de sus antepasados, de sus abuelos israelitas. La escritura dice que instruye al niño en el camino del Señor y cuando sea grande no se apartará de él. Ella no se apartó. Ella no se apartó porque ella aprendió que había que amar a Dios con todo y a su prójimo como a sí mismo. Naamán era titulado general, tenía una empleada. Que no era leprosa porque creía
en el Dios viviente. Estoy seguro que Naamán le dio gracias a esa sierva. Siervitas, no tengan miedo a hablarle a esos leprosos titulados. Cuando vas donde el ginecólogo, hable de Jesucristo. Cuando vas al médico, habla de Jesucristo. Cuando estás en la universidad estudiando y hay un leproso ateo, habla de Jesucristo. No tengas miedo, porque Dios te recompensará. Amén. Muchachitas, no tengan miedo. Seguimos. Versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella sabía, obviamente, que el profeta no era el que hacía la sanación. Ella sabía que era Dios, pero ella sabía que él era un hombre de Dios, un varón de Dios. Ella había visto y había oído maravillas y cosas que había hecho el profeta, varón de Dios. Ella vio y creyó. Y estando en ella cautiva, en un pueblo extraño, se acordó del profeta en Israel. Y le dijo a su señora: muchachitas, aunque piensen ustedes que no son nadie, esta es una empleada, una sierva, una empleada doméstica. No tenga complejo de inferioridad. Si Dios te dice, hable, créale a Dios y hable. Sea quien sea. Si te topas al presidente Carlos Alvarado mañana, dígale en la cara: vas a ir al infierno si no tienes a Cristo en tu vida. Amén. No te pueden encerrar por eso. Seguimos. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que usted envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Versículo 8, siga. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Vengan ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Ve a este rey. Ve a este rey. Este rey incrédulo, por eso estaba bajo el yugo de Siria. Mandan a decirle a él, y él dice: ¿por qué me manda a decir a mí? Él quiere que me pase algo a mí, que Dios se enoje conmigo. La sierva, la muchachita,
se acordó del profeta en Israel. Y este rey, no sé quién pensó que era, pero Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, que Dios usó a esa muchachita, le puso en el corazón de Elías, ¿cuál es? Eliseo, el profeta. Y el profeta le dijo: tranquilo, rey. Es como cuando Jesucristo iba entrando a Jerusalén con el burrito y todo el mundo aplaudía y el burrito pensaba que era con él. Y después se dio cuenta que no era con él. Eliseo le dice: tranquilo, rey, aquí hay profeta en Israel. El sirio mandó, el rey de Siria mandó, y el rey de Siria va a ver que aquí en Israel hay profeta. No se equivocó. Es que muchos de esos reyes por ahí les gusta robar mandados y acreditarse de cosas que no deben. Pero de todos modos, esa es otra historia. Eliseo no dejó que la muchachita fuera avergonzada, ridiculada ni burlada. Y usted, muchachita, hágale caso a Dios. Cuando Dios te diga tal, dígalo sin miedo. Recuerda, creí, por lo tanto hablé. El otro versículo, 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Vino Naamán con su Range Rover, con su Mercedes, con su Land Cruiser, impresionando. Ese leproso vino con su bling bling, con sus guardaespaldas, con su carrote, leproso. Según ellos, que ese Range Rover, o ese Mercedes, o esas cadenas de oro, o Rolex, o sus Nikes, pueden cubrir su lepra. ¿No saben ustedes que la oscuridad y la luz son iguales a Dios? Que Él nos ve en nuestra desnudez, que Él es el único que escudriña los corazones y que los conoce. ¿O nunca han leído Gálatas 6:7? Que de Dios nadie se burla. Dios todo lo sabe. Llega este leproso a impresionar con su carrón al frente de la puerta del leproso, con su orgullo, todo orgulloso. Tenemos que humillarnos. Seguimos leyendo. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y, estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Lleno de orgullo Naamán, porque él va con su Range Rover. Eso dice que la muchachita que él dice: venga, vamos a dar una vuelta, va a ir a dar una vuelta con él, por favor. Yo pensé que él iba a salir de su rancho a venir, que yo soy Naamán. ¿O es que él no oyó el sonido del Range Rover? Mis guardaespaldas no mandaron a llamarlo. Y él simplemente: vaya, lávese
Ni siquiera vino a, como dicen los big me up, engrandecerme, darme un pumping. Se quedó en su casa y nada más dijo, vaya, yo pensé que iba a venir a hacer el papel y tocarme y, por favor. Y así hay muchos leprosos, namanes por aquí. Y si caigo mal, pues enójese con Dios, porque yo estoy diciendo lo que las escrituras están diciendo, que muchos de ustedes no lo ven cuando lo leen. Gracias a Dios, toda la gloria y toda la honra a Él, que yo lo veo cuando lo leo. Sí, especialmente usted, Naamán. Seguimos. 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. En otra palabra, el río de Reventazón, el río de Madre, el río de Chirripó, no es mejor que el río Torres. Pero si Dios dice, vaya, lávese en el río Torres, ahí es donde te tienes que lavar. Ustedes no saben que los pensamientos de Dios son totalmente diferentes a los nuestros. Cuando aprendemos, y cuesta, yo sé que cuesta, cuando aprendemos que los pensamientos de Dios son totalmente diferentes a los pensamientos nuestros, vamos a caminar en victoria. Amén. Naamán se enojó porque Eliseo no vino a darle la mano y no, se enojó. Después despreció el remedio que le dio, porque ya el diablo lo había cegado. Él venía cegado. Yo soy un general, todos me decía, todos como que si él es un Dios. Simple leproso, viviendo por la gracia de Dios, como todos nosotros vivimos por la gracia de Dios. Seguimos. Amén. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Todos los leprosos titulados, orgullosos, que una o de alguna otra manera han despreciado la salvación de Dios. Que han despreciado la sanidad de Dios. Que han rechazado ser limpios de Dios. Hoy tienes otra oportunidad. Hoy tienes otra oportunidad. Después vamos a hacer una oración para ustedes, porque yo sé que ahora en estos momentos como Dios los tiene embolsados en la casa, están sensibles y están poniendo atención a este mensaje.
Vamos a ir a Lucas capítulo 17 y vamos a ver unos leprosos malagradecidos, porque hay hoy en día leprosos malagradecidos también. Leprosos que usan a Jesucristo como un bombero, apagafuegos. Lucas Capítulo 17. Amén. Empezando en el versículo 11. Vamos a ver leprosos malagradecidos. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Él entró en una aldea y le salieron 10 leprosos. Imagínense cómo estaba esa aldea. Que salieron 10 leprosos. Pero las escrituras dicen que se pararon de lejos. No fueron como el primer leproso, que fue ante él y se postró. Se pararon de lejos. Hay muchos hoy en día que le están pidiendo a Jesús que termine con esta pandemia de lejos, de lejos. Yo solo quiero a Jesús como un bombero. Quiero que apague el fuego, de lejos. No se me acerque, Jesús, de lejos. Y Jesús lo sabe. Y Jesús lo sabe. Pero les tengo buenas noticias. Les tengo buenas noticias. Aunque ustedes están pidiendo de lejos, hay muchos que están pidiendo postrados. Y Jesús, el caballero que es Jesús, si hay una multitud y el 99.9 de la multitud son farsantes, no sinceros, y hay uno sincero, Jesús va a bendecir a ese uno, y el 99.9 también, la bendición de ese uno le va a caer. Así que muchas veces que pasan ciertas cosas y ustedes piensan que ustedes son los bendecidos y no saben que ustedes no tienen ni parte en esa bendición. Le cayó la bendición de otro sobre usted. Y vamos a verlo. Ya que les expliqué todo eso, vamos a verlo. Versículo 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Él de lejos, él conoce los corazones de ellos. Está bien, vayan, están limpios. Y cuando iban, las escrituras dicen que se limpiaron. Muchas veces le pedimos cosas a Jesús de lejos y cuando lo recibimos nos olvidamos. No sé si por alegría, por malagradecidos, por hipócritas, nos olvidamos. Y las escrituras dicen que cuando iban, Jesús los limpió. Y yo me imagino que Jesús se quedó parado para verlos. Vamos a ver qué van a hacer. Yo sé que 9 son farsantes, pero nada más vean. Dice Juan, Tomás, véalos. Hay 9 malagradecidos ahí. Ellos creen que me engañaron a mí, pero véalos. Voy a dar la orden, límpielos. Y pum, se limpiaron los 10. Seguimos leyendo. Si ustedes creen que pueden engañar a Jesús. Seguimos leyendo. 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado,
volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Sí, el mismo que ustedes desprecian, que llegó a la iglesia y se sienta ahí atrás y porque no está gritando y haciendo el papel como ustedes adelante hablan de él, ese mismo consiguió la bendición, ese mismo se fue, porque las escrituras dicen: el que mucho ha sido perdonado, él mismo ama mucho. Este era samaritano, no era religioso, no era judío como nosotros, era samaritano. Él apreció lo que Jesús hizo por él. Pero no termina ahí, seguimos leyendo. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vean, cuando ellos pensaron que habían conseguido todo lo que necesitaban, Jesús nada más les dio una pinceladita. Las escrituras dicen que fueron limpios, pero todos sabemos que nos bañamos en la mañana y al mediodía estamos sucios, tenemos que lavarnos y bañarnos de nuevo. Entonces, los malagradecidos se limpiaron momentáneamente y el agradecido volvió y recibió salvación. Nunca más se iba a ensuciar. Jesús no quiere dar la bendición a medias. Jesús quiere dar la bendición completa. Pero nosotros somos los que limitamos a Jesús. Nosotros. Hay otros 4 leprosos en el libro de Segundo Reyes, pero me interesa más los leprosos hoy que están viendo como Naamán. Quiero que la sierva les hable a ustedes y los invite a recibir a Cristo. Amén. Porque es muy importante. Amén. Dice la palabra en Romanos capítulo 10 que si creyeres en tu corazón que Jesús vino y murió por ti y que lo confiesas con tus labios, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por lo que en esta hora queremos invitarle a usted, si usted cree en esta palabra, si usted cree que Jesucristo es el Señor, if you believe, voy a hablar en inglés, no sé, alguien en inglés necesita escuchar esto. If you believe that Jesus came and died on the cross for you, the Word of God says in Romans chapter 10, that if you believe in your heart and you confess with your mouth, you will be saved. Así que si usted cree en esto, que Jesús murió y resucitó y quiere recibirlo en tu corazón, vamos a proceder a decirlo, porque así es como se recibe la salvación. Amén. Padre, vas a repetir lo siguiente: Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, vengo delante de ti, reconociendo que he pecado y por eso me considero un leproso. Yo quiero pedirte perdón por mis errores, por mis faltas, me arrepiento de lo que he hecho. Y yo quiero recibir el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario, donde tu Hijo Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Yo quiero que también escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, para que cuando yo parta de este mundo pueda estar en tu presencia, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer esta oración también en inglés. Si hay alguna persona que siento que nunca lo hemos hecho en el programa en inglés, pero hoy siento la necesidad de que alguien, porque este programa va a diferentes partes del mundo.
So we're going to confess Christ in this hour in the name of Jesus. We're going to repeat these words that says, Father, in the name of Jesus, I come unto you. I recognize that I'm a sinner. I recognize that I have done things that is not pleasing in your sight and in the sight of your Son and your Holy Spirit. I ask you to forgive me of my sins. Cleanse me through the blood of the Lamb, the blood of Jesus that was shed on the cross of Calvary. I beg you to cleanse me and to write my name in the book of life, that when I depart from this world, I could be in your presence, in the name of Jesus. If you have done this prior, your name is written in the book of life, and I invite you to have a personal relation with the Lord Jesus Christ through his Holy Spirit. Who is Jesus Christ? He is the Alpha, the Omega, the first, the last, the beginning, the ending, the Son of David, the branch that's stirring out of Jesse. Hallelujah. Emmanuel. Hallelujah. The Word of God. Hallelujah. The Lion of the tribe of Judah. The seed of the woman. Hallelujah. The rose of Sharon. Hallelujah. The stone which the builders refused. Hallelujah. The chief cornerstone. Hallelujah. He's the sheepfold. Hallelujah. He's the good shepherd. Hallelujah. The great shepherd. Hallelujah. The chief shepherd. Hallelujah. The shepherd and bishop of our soul. Hallelujah. Do you know who Jesus is? Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hermanos y hermanas, ha sido un placer estar en sus hogares hoy. We thank you for having you in your homes this night. We invite you kindly for next week, Thursday at the same time at 7:30. We will be here. If Christ doesn't come before. If Christ do not come before, and if God allow us to be here next week, Thursday, we have an appointment with you. We will see you here. And we thank you for being with us this night. Amen. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Y los invitamos para el próximo jueves que sintonicen Canal 21, Cable Caribe. Y Dios me acaba de poner algo en el corazón. Amén. Y voy a ser obediente. Si ofendí a alguien esta noche, les pido perdón. No fue mi intención ofenderlos. Y recuerda, toda la honra y toda la gloria de este programa, toda es para Dios, Amén. para Jesús y para su Espíritu Santo. Nosotros no buscamos gloria, Amén. nosotros no buscamos honra, nosotros solo queremos servir al Señor en cuanto Él nos permite. Y yo quiero decirles que Cristo viene pronto. Jesus is coming soon. The sky is going to break open and he's just going to burst out. Jesús viene pronto. Amén. God bless. Ministerio Revolucionarios de Cristo presentó Floyd Brown, el mensajero Judah, y Shelby Burley, sierva del Dios Altísimo. Judah.